Hola muchachos, bienvenidos al ritmo del precio. Ritmo del precio o patrón de comportamiento, conteo de velas o repetición de ciclos del precio, también se les conoce de esa manera. De hecho, como sería el nombre correcto, sería, entre comillas, sería patrón de conteo de velas o repetición de ciclos del precio, patrón de repetición de ciclos del precio. Digo que este sería el nombre correcto entre comillas, ya que yo conocía de cierta manera este conteo de velas sin haberlo estudiado previamente. Es decir, aquí les doy una pequeña anécdota muy rápida. Yo pasaba muchas horas mirando el recorrido del precio, cómo se iban formando las velas, los rechazos, los movimientos, cómo se formaban tendencias principales, secundarias, eh, tendencias saludables, fuertes, alcistas, bajistas, consolidaciones, mezclas, volatilidad. Sencillamente me gustaba quedarme ahí mirando el precio y de ahí aprendí muchísimo. Es un gran ejercicio, se los recomiendo. El punto es que yo me quedaba viendo, me quedaba observando el precio sin operar, sin trazar absolutamente nada, sin buscar operar nada. Solo me quedaba observando hasta que me empecé a dar cuenta de que había como que cierto ritmo en el precio, como que había un detallito que se daba en ciertas ocasiones que yo podría aprovechar. Entonces, ya que yo aún no lo había leído en algún lado, no lo había estudiado, no lo había visto, no lo había escuchado en alguna parte, entonces, claro, yo me emocioné y lo bauticé, ya que pues no tenía dónde informarme de esto, no había encontrado en dónde informarme de esto, lo bauticé como ritmo del precio o patrón de comportamiento. Ya más adelante, por fin encontré dónde hablaban de este tema. De hecho, cuando me di cuenta de este detalle, como de este ritmo, de este patrón, hice 2 meses de backtesting, le hice 2 meses de seguimiento sin operarlo, solamente me quedaba viendo para ver realmente si funcionaba, si era algo meramente una casualidad o algo que yo me estaba imaginando. Quería ver cuántas veces se cumplía, cuántas veces, a partir de cuántas veces ya era como peligroso, ya a partir de cuántas veces ya ni en chiste hay que buscar operarlo y cosas así. Empezar a buscar como sus reglas, ¿no? Ya que no tenía dónde informarme de esto. Ya después de que hice esos 2 meses, quedé supremamente convencido de que realmente es algo que funciona, es un ritmo que tiene el precio que yo puedo aprovechar para operar. ¿Listo? Entonces, ya a partir de esos 2 meses, hice otros 2 meses de seguimiento, ya operando, ya tomando entradas, pero en la cuenta demo. Listo, ya que pues yo aún todavía no sabía todas sus reglas, no sabía cómo confirmarlo al 100%, entonces pues claro, no voy a arriesgar mi dinero en algo que todavía no tengo bien establecido, que no tengo bien puesto el conocimiento. Listo. Ya cuando estaba a mes y medio de ese backtesting, de ese seguimiento, ya operándolo con la cuenta demo, por fin encontré dónde hablaban de este tema y por fin pude confirmar estos movimientos en el precio y lo puedo usar con mucha más confianza dentro de mis cartas al momento de operar. Bueno, esta teoría la leí hace más o menos como 8 meses, un año aproximadamente en un curso o un manual de Forex. Ya que esto es de Forex, eso sí me acuerdo muy bien que esto es de Forex, creo que me enfocaba mucho al scalping, creo que era, o fue una página de Forex, o un grupo de... Pero en realidad no recuerdo muy bien, no recuerdo dónde leí esto, pero bueno, si llego a encontrarlo de nuevo, se los dejaré en la descripción o les dejaré algunos libros útiles sobre las velas, listo, sobre el precio, las estructuras y demás, ya que esto trata mucho de estructuras, listo, y es importante que nosotros podamos ver y definir estructuras y no solamente máximos y mínimos. ¿Listo? Tenemos que ir más allá, aprender a identificar esas estructuras, esos movimientos como líneas. ¿Listo? Identificar estructuras bien y poder marcar muy bien soportes y resistencias. ¿Listo? Ya que para eso es muy importante definir muy bien las tendencias, la estructura y demás. En fin, de hecho, antes de entrar al tema, disculpen que me está alargando tanto. Si ustedes notan, es un consejo que espero que sea muy bueno.
para mí ha sido muy bueno. Si ustedes notan un detalle, el cual pueden operar, el cual ustedes se pueden dar cuenta después de hacerle un seguimiento, después de confirmar que realmente es algo que pasa, no solamente es una coincidencia, una casualidad. No sé si descubren un detallito en el precio, algo y lo repite muchas veces, lo respeta con ciertos conceptos que ustedes usan. Pónganle un nombre, bautícenlo y denle un seguimiento. ¿Listo? Como lo que yo hice con esto del ritmo del precio. Ya en algún momento, ustedes por fin van a poder encontrar alguna fuente fiable de conocimiento que les va a poder decir, bien, tu teoría es correcta, de hecho ya está estipulada, se llama de esta manera, funciona de esta manera, tiene ciertas reglas. ¿Listo? En fin, ahora sí. Entonces, el conteo de velas. El conteo de velas sencillamente es la repetición cíclica de algunos movimientos del precio específicos. La manera más sencilla de entenderlo es con las consolidaciones, ¿no? Aquí les coloqué un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si en una consolidación tenemos un movimiento como este, en donde vemos como cierta estructura, ¿listo? Cierta estructura que es similar, ¿listo? Que son muy similares, está como que repitiendo de nuevo el ciclo en la misma zona o la estructura se está repitiendo, digamos, en las consolidaciones. Este conteo de velas se estaría repitiendo en lo que sería en las mismas zonas, ya que pues, son consolidaciones. Entonces, lo más fiable, siendo consolidaciones, es que este patrón se repita ya sea en las resistencias o en los soportes, hablando de consolidaciones. Listo, ya veremos ejemplos tanto en tendencias saludables, fuertes, consolidaciones, etcétera. Listo. Entonces, vemos que el precio está como que repitiendo ese ciclo, ¿sí? Como que se formó cierta estructura y a lo largo del tiempo, listo, ya después de que el precio hace sus movimientos, se vuelve a acercar a la misma zona de resistencia, como en este caso, y como que de nuevo el precio cuando se está acercando a esa zona de resistencia está repitiendo la misma estructura anterior. Sus estructuras son muy similares cerca de esta zona de resistencia, ¿cierto? Entonces, cuando se está acercando a esta zona de resistencia o soporte, y está haciendo de nuevo el mismo movimiento, ahí podemos esperar una nueva oportunidad, ahí podemos identificar un patrón de conteo de velas. ¿Listo? Esto es lo que es el conteo de velas, la repetición de ciclos en la estructura del precio. ¿Listo? Entonces, lo que importa de esta repetición de los ciclos es que estos ciclos sean muy similares entre sí. No tienen que ser exactamente iguales. ¿Listo? Sencillamente buscamos que el precio tenga una semejanza entre sus ciclos. ¿Listo? Por ejemplo, pues, ¿qué es lo que pasa? En una consolidación, un momentico, nosotros recordamos que la consolidación se mueve como dentro de una cajita, ¿no? Eh, ¿Chico? Ok, ya. Entonces, nosotros recordamos que en las consolidaciones es como que el precio está dentro de una caja y rebota de sus paredes hacia adentro, ¿no? Entonces va generando ciertos movimientos. ¿Listo? Esto es lo que nosotros conocemos como ciclos. ¿Listo? Ciclos del precio. Entonces, y este ciclo es similar a este, ¿listo? Tienen estructuras similares entre sí, ¿listo? Estos tienen estructuras similares entre sí. Ahí podemos identificar un conteo de velas, ¿listo? O un ritmo del precio, como lo llamo yo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos esta estructura acá, ¿listo? Esta zona de resistencia, ¿listo? Vemos que acá tenemos una estructura alcista, la última vela alcista es una vela de indecisión que presenta cierta debilidad y la siguiente vela es una vela bajista con una pequeña mecha en la parte superior y a partir de ese movimiento se desencadena una tendencia bajista o un impulso bajista de, por ejemplo, en este caso, 4 velas bajistas. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo tenemos dos secciones. Tenemos esta primera sección y esta segunda sección. ¿Listo? Entonces,
En este ejemplo de conteo de velas no necesariamente tiene que ser así todos. No puede ser un conjunto de velas el conteo o solamente una única vela el conteo. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo tenemos un conjunto de velas que nos dan pie al conteo. ¿Listo? Entonces, tenemos tres velas alcistas. Las dos primeras son con un buen volumen. ¿Listo? Ni mucho ni poco. Y tenemos la tercera y última vela, que es una vela de debilidad con mecha en la parte superior. ¿Listo? Que entra en contacto con nuestra zona de resistencia. A partir de esa vela de debilidad, que choca en nuestras resistencias, se genera una nueva vela bajista con una pequeña mecha en la parte superior. Y de ahí en adelante el precio empieza a caer. ¿Listo? Ya después de que el precio siga haciendo sus movimientos, vuelve a acercarse a esa zona de resistencia. Vemos que de nuevo se repite el mismo movimiento. Vemos que tenemos tres velas alcistas. ¿Listo? Y la tercera y última vela es una vela de debilidad, ¿listo? Con mecha en la parte superior que choca en la resistencia. Entonces acá ya tenemos una estructura similar. ¿Qué pasa? Estas dos primeras velas alcistas, vemos que una tiene más cuerpo que otra, ¿sí? Tenemos una diferencia. Pero lo que tenemos que ver acá no es solamente vela por vela, sino verlo en conjunto, la estructura en conjunto. Vemos que esta estructura es similar a esta, tienen una estructura muy similar y están cumpliendo en la misma área. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? El precio acá nos genera la segunda confirmación, lo que sería el segundo bloque. ¿Listo? Después de esa vela alcista con mecha en la parte superior que nos muestra debilidad que choca en la resistencia, se genera una vela bajista con una pequeña mecha en la parte superior y de ahí en adelante el precio cae una y dos veces luego de esta vela bajista. Entonces vemos que este segundo bloque, ok, no tiene una vela, pero eso es, acá hay una diferencia, acá tienen cuatro velas y acá tres bajistas, pero vemos que la estructura es muy similar, ¿listo? Entonces vemos que el precio está repitiendo el mismo ciclo de antes. Entonces ya vemos que se repitió una vez, ya vimos que se repitió una segunda vez. Entonces, para que nosotros busquemos una operación, debemos esperar que este conteo de velas se repita por lo menos mínimo dos veces. ¿Listo? Para tener una confirmación de que realmente este conteo de velas se está formando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya se repitió el segundo ciclo, acá ya lo tenemos una y dos veces. Entonces ya tenemos confirmado que el conteo de velas se está realizando. Se está haciendo la repetición de ciclos en la estructura del precio. ¿Listo? Ahora el precio sigue haciendo sus movimientos y más adelante nos empieza a mostrar una estructura muy similar. ¿Listo? Muy, muy similar. Entonces, volvemos a ver el primer bloque. ¿Listo? El primer bloque. Este primer bloque tiene tres velas alcistas. ¿Listo? Ya ahí está cumpliendo con la estructura. ¿Listo? Las dos primeras tienen un buen tamaño, ni mucho ni muy poco, como en la primera parte, el conteo de velas, en la primera estructura, en el primer ciclo que se formó. Entonces, bien, ahí ya tenemos estructuras similares. Listo, igual con esta tenemos estructuras similares. Ahora, ¿qué pasa? Ya empezaríamos a dudar un poco acá. Ya empezaríamos a dudar. ¿Por qué? Porque vemos que la tercera vela, que es la que nos confirma un poco más lo que sería nuestro patrón de conteo de velas, es que esta tercera vela es una vela que tiene debilidad, sí, pero su cuerpo es muy grande. Es muy distinto a sus dos velas anteriores. Listo, ella está empezando como que a romper un poco la estructura. Entonces ahí estaríamos desconfiando. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué es lo que nosotros vamos a usar siempre, o bueno, en la mayoría de casos, para confirmar que el movimiento de conteo de velas se está realizando, realmente sí se está repitiendo? Lo que nosotros vamos a buscar es una vela de confirmación. Entonces, acá la estructura se repitió, ¿listo? Pues acá se repitió una vez, se repitió dos veces, acá ya la buscamos operar en la tercera vez. Esta estructura se está cumpliendo, pero acá hay un detalle que no es muy similar, que está
como que un poquito empezando a romper la estructura. Entonces, vamos a esperar que la vela bajista que desencadena el impulso bajista que hace que el precio caiga, se cumple acá. ¿Listo? Entonces, después de esta vela alcista que tiene esta pequeña debilidad, que vemos que está como que rompiendo un poco la estructura, vamos a esperar que la siguiente vela esa sea una vela bajista con una mecha en la parte superior. ¿Listo? La mecha en la parte superior, que ojalá no sea de un gran tamaño comparado con lo que sería el cuerpo de la vela. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Tal que así como lo que están viendo ustedes acá. Ahora, vemos que esta vela efectivamente es una vela bajista y en la parte superior tiene una mecha. ¿Listo? Entonces la estructura la está manteniendo y está reaccionando a la misma zona de resistencia dentro de la consolidación. Entonces, ahí ya tenemos esta vela que nos confirma el conteo de velas. Entonces, ¿qué buscamos operar nosotros acá? Después de esta vela de confirmación, buscamos operar la siguiente vela. ¿Listo? Buscamos operar esta vela. ¿Listo? Ya que tenemos confirmación del movimiento, tenemos confirmación del conteo de velas. ¿Listo? Es muy sencillo. ¿Listo? Podríamos operar la tercera, ya que vemos que en la estructura del conteo de velas tenemos entre 4 a 3 velas bajistas después de esta confirmación. Entonces podremos operar esta y esta vela de aquí. ¿Listo? La tercera. Podremos esperar operar esta vela de acá. ¿Listo? Aunque no se lo recomendaría en este caso, en este contexto. ¿Listo? ¿Por qué no se lo recomendaría? Sencillamente porque aquí ya el precio está empezando a romper un poco más la estructura de lo que sería el conteo de velas. Ya las estructuras no son tan similares entre sí. Esta ya empieza a romper como los estándares. ¿Listo? De nuestro conteo de velas, de la estructura similar que estamos buscando. Entonces lo más seguro es que solamente tomemos esta operación cuando ya la tenemos confirmada por esta vela y la siguiente, si la queremos tomar, ok, la podemos tomar, pero muy a bajo riesgo. ¿Listo? ¿Listo? Y preferiblemente evitarlo. ¿Listo? Ya que puede que esta vela baje, ¿listo? Se un momentico, se desarrolle, baje, vaya bajando y en los últimos segundos, boom, haga una reversión y nos deja una vela tal que de este estilo. Es muy probable que pase eso. ¿Listo? Entonces, pues con esto claro, veremos unos ejemplos que son los más comunes o los que más probabilidades tienen de cumplirse dentro de este conteo de velas. ¿Listo? Para que ustedes tengan algo mucho más visual de un ejemplo más claro en el mercado, ya que sabemos que estos ejemplos que yo les hago, que yo les grafico, suelen ser bastante distintos a lo que vemos en el gráfico real. ¿Listo? Y sobre todo veremos estructuras que yo he llegado a operar. ¿Listo? Que son las que he visto que más se generan. ¿Listo? Y que son las que más se cumplen. ¿Listo? Igualmente este conteo de velas se lo recomiendo muchísimo. Yo lo uso bastante en mis sesiones para operar. Entonces es bastante bueno. Ahora, vamos a ver ejemplo en el de conteo de velas o ritmo del precio en tendencia saludable tanto alcista como bajista. Ahora, esto va a ser muy rápido. Acá tenemos tendencia alcista saludable. ¿Listo? Ya que identificamos esta tendencia alcista saludable, podemos ver que hay unos pequeños descansos del precio. Podemos ver que tenemos impulso alcista, un descanso, una vela de debilidad bajista, mecha en la parte inferior, nada de mecha en la parte superior, el precio vuelve a subir y nos vuelve a generar por segunda vez esta vela bajista con mecha en la parte inferior que nos muestra una debilidad y sin mecha en la parte superior. Entonces acá vemos que se cumplió una y dos veces. Listo. Ahora ya esperaríamos que el precio lo repita una tercera vez. El precio vuelve a subir, nos muestra de nuevo una vela de debilidad, una vela bajista de debilidad con mecha en la parte inferior y sin mecha en la parte superior. Entonces podemos buscar una operativa a la alza en esta vela. ¿Listo? Ya que se cumplió una, dos veces, entonces ya como se cumplió una y dos veces, ya en la tercera vez podemos buscar una operativa hacia la alza. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto puede ser un conjunto de velas que nos muestran la estructura
o solamente el conteo de velas nos muestra la estructura a partir de una sola vela. ¿Listo? Ahora, otra característica que también puede suceder, digamos, antes de nuestro conteo de velas, antes de ver estas velas bajistas de debilidad, que se cumple una, dos y tres veces, vemos que antes de esas velas tenemos dos velas alcistas, vela de debilidad, dos velas alcistas, vela de debilidad, dos velas alcistas, vela de debilidad y dos velas alcistas. ¿Listo? Entonces, eso ya lo podemos ver como parte del patrón. ¿Listo? No necesariamente tiene que tener la misma cantidad de velas antes de que se forme la vela que contamos como conteo de vela. ¿Listo? No es necesario. Entonces, vemos. Se cumplió una vez, se cumplió dos veces y ya la tercera buscamos operar aquí, en esta vela. ¿Listo? Ahora, si nosotros todavía tenemos dudas, si tenemos desconfianza de operar en esta vela, ¿listo? Y vemos que el precio a partir de esta vela, de la vela de debilidad, sube dos veces o tres o cuatro, ¿listo? La idea es que suba más de una vez en este ejemplo, ¿listo? Entonces tenemos vela de debilidad, dos velas alcistas, vela de debilidad, dos velas alcistas, vela de debilidad. Todavía no estamos lo suficientemente confiados para tomar una operativa. Ok, podemos esperar que esta vela sea alcista, que sea la confirmación y operar en la segunda vela. ¿Listo? Ahora, ¿qué no debemos hacer? Operar una tercera vela buscando una compra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vemos que en la estructura son dos velas alcistas. eh, a ver, listo. Dos velas alcistas, conteo. Dos velas alcistas, conteo. Dos velas alcistas, conteo. Dos velas alcistas, ¿listo? Entonces, después de nuestro conteo de velas, siempre hay dos velas alcistas en esta estructura, ¿listo? Entonces, no deberíamos buscar operar una tercera vela alcista. ¿Por qué? Porque la estructura nos está diciendo que sube dos veces y nos presenta vela de debilidad, vela bajista, ¿listo? Entonces, en este caso, como tenemos este tipo de estructura, si no estamos confiados en operar en esta vela, esperamos que esta suba, sea la confirmación y operamos en esta. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer para tener una confirmación extra y estar más seguros al momento de operar. ¿Listo? Ahora, un momentico. Ya donde vemos que la estructura ya no se va a repetir. ¿Listo? Donde vemos que ya el conto de velas no se va a volver a generar. Listo, ya vemos que una, dos, tres, se cumplió tres veces y ya en la cuarta vez vemos que la vela bajista tiene una estructura muy distinta a las demás. No es una vela de cuerpo pequeño, de volumen pequeño, ni tiene ningún tipo de mecha, es una vela fuerte. Entonces eso ya nos rompe todos los estándares que veníamos siguiendo de nuestro conteo de velas. Y de ahí en adelante empezamos a descartar el conteo de velas y buscamos otro tipo de oportunidades con otro tipo de metodologías al momento de operar, ¿no? Ahora, en tendencia bajista es exactamente lo mismo. Y aquí es donde les muestro que no es necesario que cumpla esta estructura en específico. Es decir, las velas bajistas de aquí son nuestro conteo de velas, ¿listo? Pero antes de nuestro conteo de velas son dos velas alcistas, dos velas alcistas, dos velas alcistas, dos velas alcistas. No es necesario que antes de nuestro conteo haya la misma cantidad de velas, ¿listo? No es necesario. Por ejemplo, en esta tendencia bajista tenemos dos velas bajistas, una vela alcista con mecha en la parte superior de debilidad, tres velas bajistas, tres, no dos, tres, vela alcista con debilidad en mecha en los dos extremos, pero igualmente la estructura sigue siendo muy similar. Entonces ya vemos que se cumplió una vez, cumplió una segunda vez y acá tenemos cuatro velas bajistas. Y acá vemos que se formó otra vela alcista con mecha en la parte superior que cumple con una estructura similar a la anterior. Entonces se cumplió una vez, se cumplió dos veces, se cumplió tres veces. Entonces ya aquí operamos y vuelve y juega. Como el precio está bajando más de una vez, más de una vela, entonces, ¿qué podemos hacer si aquí no estamos seguros de operar?
Esperamos que esta vela baje, nos confirme el movimiento, nos confirme nuestro conteo de velas y operamos en la siguiente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos 2, 3 y 4 velas. Como el número es tan disparejo, yo le recomendaría solamente operar esta segunda vela, después de la vela que usemos para confirmar si tenemos dudas. No esperaría buscar una tercera vela. ¿Por qué? Porque se pueden generar 3 velas bajistas, como pasó acá, o se pueden generar 2 velas bajistas, como pasó acá. ¿Listo? O se pueden generar 4 velas bajistas, como pasó acá. Entonces no sabemos a ciencia cierta. ¿Listo? Lo más seguro es esperar la confirmación si tenemos dudas y operar la siguiente. ¿Listo? Ahora, de nuevo, ¿cómo sabemos que ya el precio está descartando el conteo de velas? ¿Cómo lo podemos descartar? Cuando tenemos una vela alcista tan fuerte que rompe con la estructura de las velas de debilidad anteriores. La estructura entre esta vela y estas tres de acá no son nada similares entre sí. Ahí ya podemos descartar el conteo de velas y buscar otro tipo de oportunidades con otro tipo de metodologías. Ahora, en consolidación, en una tendencia lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que acá una vela sube, una baja, una sube, una baja, una sube, una baja. Eso es una consolidación o también lo que le conocemos como una mezcla del precio. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que no tenemos ningún tipo de gap. Vemos que la apertura y los cierres entre sí son muy cercanos entre sí. Vemos que la estructura es igual. Esto, de hecho, el conteo de velas es muy sencillo de verlo en consolidaciones y en tendencias fuertes. Es lo más sencillo. En tendencias saludables o en tendencias laterales, es decir, en tendencias que hacen grandes movimientos de subir y bajar, por ejemplo, en tendencias laterales que hacen esto, ahí ignoren la proporción. En estas tendencias así laterales es más complejo notarlo, y en tendencias saludables. Pero en tendencias fuertes y en consolidaciones es muy sencillo verlo. Y ustedes lo pueden ver acá. Listo, vela alcista, baja, vela alcista, baja, vela alcista, baja. Entonces, como ya lo cumplió una vez, ya lo cumplió dos veces, podemos buscar operar en la tercera vez. ¿Listo? La estructura es muy similar, es prácticamente que igual. ¿Listo? Entonces, se repitió una vez, se repitió dos veces y acá en la tercera, cuando esta vela subió, buscamos operar esta vela bajista. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos tener para apoyarnos si tenemos dudas? Como estamos en una consolidación, nosotros sabemos que tenemos un techo y un piso en donde el precio está rebotando. Entonces, vemos que el precio abre muy cerca o directamente en lo que sería nuestro techo. Eso nos puede ayudar como tenerlo como una confirmación extra de que el precio va a bajar. ¿Listo? Y ahí estaríamos cumpliendo el conteo de velas. Ahora, les muestro otro escenario un poquito más complejo. Vemos que acá el precio ya hizo otro tipo de estructura. ¿Listo? Es decir, acá ya hizo su estructura una vez, dos veces, tres veces, esta tercera la operamos, pero a partir de acá ya el precio hizo movimientos distintos, ¿cierto? Ya hizo movimientos distintos, pero sigue estando dentro de la consolidación. Acá tenemos una vela bajista fuerte, ¿ok? Vemos que está como que intentando recuperar la misma estructura. ¿Listo? La siguiente vela alcista, no cumple la estructura. Y de hecho el precio intenta como que romper acá, ¿no? Intenta como que romper la consolidación, pero es un falso rompimiento. Vuelve a subir, listo, vuelve a entrar dentro de lo que sería el rango de la consolidación, baja, vuelve a subir, listo. Y acá el precio vuelve a bajar, listo. Aquí está de nuevo intentando como que recuperar la estructura, listo. Entonces, si como vemos que está intentando recuperar la misma estructura, se repitió una, se repitió dos, se repitió tres veces. Acá se está repitiendo una cuarta vez. Vamos a estar esperando buscar una oportunidad ahí. Entonces, acá el precio bajó y está bien, estamos viendo que está recuperando como que
está recuperando como que la misma estructura de acá, ¿cierto? Entonces, vela baja, vela sube. Y esta vela que sube, esta vela alcista, está cumpliendo de nuevo la misma estructura de aquí. Entonces, nosotros, ¿qué esperamos hacer? Operar aquí hacia la baja. ¿Listo? Ya que la estructura volvió a recuperarse. ¿Listo? Ahora, operamos acá. La operación se ganó. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? La vela no terminó de esta manera, cumpliendo la estructura, sino que cumplió así, con una vela bajista de cuerpo pequeño y una mecha en la parte inferior más grande que el cuerpo. Ahí ya rompió toda la estructura. Entonces ahí de nuevo descartamos nuestro conteo de velas. ¿Listo? Y acá, digamos que no, efectivamente recuperó la estructura. ¿Listo? No hizo la mecha, sencillamente recuperó la estructura. Acá la vela volvió a subir y acá de nuevo podemos entrar hacia la baja, esperando que se respete la estructura de nuestro conteo de velas. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, como dije, yo no les recomiendo que usen el conteo de velas más de 3 veces, máximo 4 veces. Yo lo he llegado a usar máximo 7 veces efectivas. ¿Listo? Pero es muy arriesgado usarlo más de 3 veces. Ya usarlo una cuarta vez ya el riesgo sube, pero una quinta, sexta vez el riesgo es muy, muy, muy grande. ¿Listo? Entonces, eso ya es decisión de cada uno. ¿Listo? Entonces, ahora, un conteo de velas en una tendencia fuerte, alcista y bajista. ¿Cómo se vería esto? De esta manera. ¿Qué es lo que sucede acá? Vemos que el precio sube, retrocede un poco y es rechazado. Sube, es rechazado y vuelve a subir. ¿Listo? Entonces, vemos que acá se está generando como que un microcanal, como un canal acá de tendencia. Esta estructura, visto en el micro, visto en una temporalidad más baja, son máximos y mínimos que están generando y nosotros estamos trazando un canal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo acá como conteo de velas. Entonces, vemos que el precio subió, retrocedió y fue rechazado. Acá ya se hizo una vez, el precio volvió a subir, retroceso y fue rechazado de nuevo. Ya acá se repitió una vez, se repitió dos veces y acá una tercera vez lo podemos buscar. ¿Listo? Entonces esperamos que el precio ya sea que suba, haga su retroceso, tomamos punto de entrada y ahí esperamos que el precio sea rechazado una tercera vez. ¿Listo? Así es como sería el conteo de velas en una tendencia fuerte, ya sea alcista o bajista. Y acá es exactamente lo mismo. Vemos que el precio bajó, hizo un retroceso y fue rechazado. Bajó, hizo un retroceso, fue rechazado. Se cumplió una, se cumplió dos veces y esperamos hacerlo una tercera vez. ¿Listo? Es muy sencillo. Estamos operando prácticamente que un canal. ¿Listo? Un canal de tendencia. Ahora, se cumplió una tercera vez y vemos que una cuarta vez se volvió a cumplir, que sigue teniendo esa estructura de ese canal de tendencia. Y si lo sumamos que estamos en una tendencia fuerte alcista y vemos que acá se cumple una cuarta vez, podemos incluso intentar buscarlo una quinta vez. Porque el precio suba, haga un retroceso y sea rechazado. ¿Listo? Entonces, en la quinta vela, si vemos que la estructura aún se sigue manteniendo, podemos buscar operar hacia la alza, ya que tenemos a favor nuestra fuerza alcista, ¿listo? Que está dominando totalmente, igualmente con la bajista, ¿listo? Entonces, a partir de ahora, ya la clase 34 minutos. Eh, bueno, vamos a ver un ejemplo en el gráfico ya real. Bueno, bueno, nosotros ya como podemos descartar el conteo de velas aquí en tendencias fuertes, ¿listo? Cuando vemos que la estructura de las mismas velas ya es rota. Por ejemplo, esta vela de aquí es una vela bajista que ya va en contra de la tendencia fuerte alcista que tenemos acá y sus mechas, tiene mecha en la parte superior e inferior. Ya la estructura es muy diferente y el volumen del cuerpo es muy diferente al anterior. Entonces la estructura ya se desintegró, ya no está.
ya se rompió totalmente la estructura y ahí descartamos el conteo de velas. Y pasa exactamente lo mismo con una tendencia bajista fuerte. ¿Listo? El volumen del cuerpo es muy distinto al de las demás, tenemos mecha en la parte superior e inferior y es una vela en contra de tendencia. Entonces ahí ya descartamos el conteo de velas. Incluso, que esta vela fuera alcista, fuera a favor de la tendencia, pero igual, vemos que su cuerpo es muy distinto, es menor al de las velas anteriores y tenemos mecha en la parte superior e inferior. Igualmente, aunque es a favor de la tendencia, está rompiendo la estructura. Entonces ahí ya podemos incluso buscar que el precio haga una reversión. ¿Sí? Entonces ahí ya rompe la estructura totalmente y podemos descartar el conteo de velas. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de este conteo de velas aplicado en el mercado real, ¿no? Entonces, acá en un principio tenemos una tendencia alcista fuerte. Listo, tenemos una tendencia alcista fuerte. ¿Ok? Listo, tenemos tendencia alcista fuerte. Listo, tenemos una vela bajista con mecha en los dos extremos que presenta debilidad y acá el precio sube con fuerza. Acá tenemos otra vela bajista con un cuerpo mucho más grande y sin mecha. Entonces ahí ya como que la estructura se está rompiendo, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a esperar dos cosas. Que después de esta vela bajista, así como hizo antes, el precio vuelva a subir. Listo, vemos que el precio efectivamente volvió a subir. Entonces, bien, ahí estamos atentos a que se vuelva a repetir una tercera vela estructura para confirmar que hay un conteo. Entonces, acá tenemos una vela bajista y esta vela bajista sí está manteniendo la estructura anterior. Una vela bajista de poco volumen con una mecha, una gran mechita en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, vemos que esta no rompe la estructura y ya quizás empezaríamos a descartar lo que sería el conteo de velas. Entonces, para saber si descartarlo o no, vamos a esperar que el precio a partir de esa vela bajista suba. Efectivamente subió y generó una nueva vela bajista con una estructura muy similar a la primera. Ok, ahí ya tenemos dos confirmaciones de que el conteo de velas está funcionando. Ahora, ¿qué esperamos hacer para tomar una operativa? Si ya se cumplió una, si ya se cumplió dos veces, de la tercera buscamos operar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos una vela alcista después de esta vela bajista que nos confirme el movimiento de nuestro conteo de velas. Y otra característica que podemos incluso tener en cuenta. Vemos que la vela alcista aquí, en la vela bajista que no cumplió como que la estructura, vemos que esa vela alcista es una vela alcista con debilidad en la mecha, en la parte, con mecha en la parte superior e inferior. Vemos que después de esta vela bajista que sí cumple la estructura anterior, es una vela alcista con debilidad en la mecha, con mecha en la parte superior e inferior. ¿Listo? Eso nos está confirmando el conteo de velas. ¿Listo? Y operamos a partir de la segunda vela alcista. ¿Listo? Incluso podemos llegar a buscar una tercera vela, ya que el precio está repitiendo la misma estructura en esta segunda sección y en esta tercera sección. ¿Listo? Se los encierro para que lo puedan ver un poco más claro. La estructura es muy similar, sobre todo de estas dos velas alcistas. La estructura es muy similar. Entonces, eso lo podemos agregar al conteo de velas. ¿Listo? Y buscar también operar esta tercera vela alcista. ¿Listo? Entonces, acá vemos que el precio como que lo está intentando repetir una cuarta vez, una vela bajista con poco volumen, con mecha en la parte superior e inferior que muestra debilidad, igual que en la estructura anterior. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? De nuevo, esperamos que la siguiente vela sea, disculpen, la siguiente vela sea alcista y nos confirme el movimiento. Pero ¿qué pasó? En este cuarto movimiento, el cual, insisto, yo les aconsejo que solamente operen hasta el tercer conteo, ya el cuarto en adelante ya es peligroso. Acá en el cuarto movimiento ya el precio no respetó y cayó. Listo, ya rompió totalmente la estructura. Ya la estructura de conteo de velas es totalmente inválida. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo más.
Aquí es una consolidación. Esta consolidación es distinta a la que les mostré, pero no se preocupen. Ya ahorita, más adelante, les mostraré un ejemplo en el mercado real de la consolidación que yo les grafiqué. ¿Listo? Entonces, tenemos consolidación, tenemos dos velas bajistas, listo, con mecha en la parte superior. Listo, la primera vela bajista es de un volumen más grande, con mechas mínimas en la parte superior e inferior. La segunda vela ya es una vela con un cuerpo pequeño, con mechas muy grandes en sus extremos superior e inferior, y después de eso una vela alcista. ¿Listo? Acá la estructura se vuelve a repetir. ¿Listo? Acá ya pasó una vez y acá se está repitiendo una segunda vez. Vela bajista con un buen volumen, mecha en la parte superior e inferior. ¿Listo? Se mantiene la estructura hasta ahí. Segunda vela bajista con un cuerpo pequeño, con un volumen pequeño y mucha mecha en la parte superior e inferior. ¿Listo? La estructura se está cumpliendo una segunda vez y la vela alcista se desarrolla. Vela alcista con grandes mechas en la parte superior e inferior. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se cumplió una vez, se cumplió dos veces y vemos que de nuevo se está cumpliendo otra vez la estructura. Dos velas bajistas con mechas en la parte superior e inferior y buscamos operar la siguiente vela, la tercera vela a partir de esas dos velas bajistas. ¿Listo? Operamos hacia la alza y realmente el conteo de velas se cumple dentro de lo que sería una consolidación. ¿Listo? Ahora, aquí cuando ya dejaríamos de buscar una operación, cuando empezaríamos a descartar el conteo de velas a partir de esta vela que operamos, ya que vemos que la estructura de esta vela alcista no coincide, no es nada similar con la estructura de las dos velas alcistas anteriores. ¿Listo? Entonces aprovechamos la tercera repetición de lo que sería nuestro conteo de velas y ya de ahí en adelante buscaríamos operar otro tipo de cosas, como por ejemplo, operamos aquí un rompimiento de la consolidación a favor de la tendencia alcista anterior. Pero bueno, de eso no se trata esta clase. Listo. Ahora, una tendencia saludable bajista, conteo de vela. Tenemos vela alcista con mecha en la parte superior, con un cuerpo pequeño. Listo. Vela alcista con un volumen más grande que el anterior, pero sigue manteniendo mecha en la parte superior. Vemos una similitud en la estructura. Se repitió una, se repitió dos y buscamos operar la tercera. Entonces vemos que de nuevo se está desarrollando una vela alcista con un volumen ni muy grande ni muy pequeño y con mecha en la parte superior e inferior, y eso nos confirma que la estructura se sigue manteniendo. ¿Listo? Y buscamos operar la siguiente vela hacia la baja. ¿Listo? Ahí tenemos el conteo de velas completamente válido, ¿no? Que se está cumpliendo sin problema. Se cumplió una, se cumplió dos y se cumplió una tercera vez. Entonces operamos aquí a la baja. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Listo? Eh, aquí. Listo. Entonces, tenemos tendencia alcista fuerte, consolidación, ¿listo? Tendencia lateral, tendencia bajista saludable y ahora tenemos una tendencia bajista fuerte. ¿Listo? Tenemos una tendencia bajista fuerte. Ahora, vela de indecisión. Tenemos una vela alcista de debilidad con mecha en la parte inferior. ¿Listo? Y el precio baja. Ahora, vela alcista con mecha en la parte inferior, que presenta mucha debilidad, y vemos que la estructura es muy similar. Entonces se cumplió una vez y se cumplió dos veces. ¿Listo? Acá tenemos vela alcista con debilidad, mecha parte superior, parte inferior. Vemos que la estructura igual sigue siendo muy similar. Entonces se cumplió una, se cumplió dos, la estructura es muy similar. ¿Listo? Y operamos en la tercera repetición. ¿Listo? Operamos hacia la baja. ¿Listo? Ahora, incluso aquí no se puede ver bien. Incluso esto puede llegar a ser un doji. ¿Listo? Puede ser un doji. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esto es una vela neutra, es una vela de indecisión. ¿Listo? Que nos muestra debilidad.
y estas velas nos están mostrando lo mismo. Aunque no tenga un volumen similar, la estructura sigue siendo similar. ¿Listo? Entonces, después de esa vela, esperamos que el precio baje. ¿Listo? Entonces se repitió una vez, se repitió dos veces por conteo de velas. En la tercera vez seguramente se va a volver a cumplir y vean la reacción que tuvo. Tuvo una muy buena reacción. ¿Listo? Entonces operamos en esta siguiente vela. Ahora, tenemos acá de nuevo otro patrón. Tenemos otro conteo de velas. ¿Listo? Vemos vela de debilidad con mecha en la parte superior e inferior. Pero ¿qué pasa? Esta vez no cumplió. Después de que se desarrolló esta vela, el precio no cayó. ¿Qué pasa acá? Si nos damos cuenta, tenemos una, dos, tres veces. Acá tenemos tres conteos de velas. ¿Sí? Tenemos tres ritmos del precio. Acá tenemos una cuarta vez, que la cuarta vez es donde yo les recomiendo que no operen. ¿Listo? Entonces, si sabemos que aquí es peligroso, la cuarta vez ya es peligroso intentar operarla, ¿qué vamos a esperar? Que la siguiente vela sea bajista y nos confirme el movimiento y que todavía tengamos presencia de vendedores acá. ¿Listo? Si esta vela hubiera sido bajista, en la siguiente vela hubiéramos podido entrar sin ningún problema. Pero como no nos confirmó el movimiento y es una cuarta vez que se genera nuestro conteo de velas, es mejor esperar a ver qué es lo que sucede, a que nos confirme o que nos saque como pasó acá. ¿Listo? Ahora, una consolidación muy similar a lo que yo les mostré en lo que les grafiqué. Entonces, tenemos aquí una consolidación, vela alcista, vela bajista, vela alcista, vela bajista, vela alcista, vela bajista y vela alcista. Entonces, voy a cambiar el colorcito. Entonces, tenemos una vela alcista en donde igualmente, si vemos sus máximos y mínimos, la mayoría son muy cercanos entre sí. Entonces vemos acá una vela alcista, vela bajista. Vela alcista con mecha en la parte superior e inferior, vela bajista con mecha en la parte superior. Y ahora tenemos de nuevo, ya se cumplió una vez, vela alcista con mecha en los dos extremos, superior e inferior, y una vela bajista que ya está como que empezando a romper un poco la estructura de nuestro conteo de velas, ya que tenemos un cuerpo muchísimo más grande, un volumen mucho más grande y con mechas igualmente más grandes. Entonces vemos que está como que empezando a romper un poco lo que sería la estructura, pero aún así la estructura sigue siendo muy similar. Entonces, acá ya se cumplió una vez, ya se cumplió una segunda vez, vamos a esperar acá esta tercera vez. En la tercera vez tenemos dos opciones para tomar una operativa cuando pasa algo de este estilo. Por ejemplo, tenemos vela alcista, listo, de un tamaño muy similar a las anteriores y mecha. Entonces, la estructura de esta vela alcista es muy similar a las anteriores. Listo, vemos que son muy similares entre sí. Ahora, vela bajista con volumen muy similar a las anteriores. Ok, esta vela nos produjo una cierta preocupación, ¿no? Nos dejó con un mal sabor de boca. No estamos muy seguros de que el mercado siga respetando la estructura. La duda es totalmente válida y está muy bien. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Que esta siguiente vela al alcista cumpla la estructura. ¿Listo? Entonces vemos que realmente si es una vela bajista, muy bien, ahí ya está cumpliendo la estructura y el volumen también es muy similar a las dos velas bajistas anteriores. Pero ustedes de pronto pensarán, pues Sebastián, ahí ya se nos fue la operación. No necesariamente. Aquí lo que buscamos es que esta vela bajista sea la confirmación de que la estructura todavía se sigue repitiendo. Este ciclo todavía está en repetición y buscaríamos operar hacia la alza en la siguiente vela. ¿Listo? Esa es la opción que nosotros tenemos. Esperar que esta vela bajista nos confirme la estructura, nos confirme nuestro conteo de velas y operar hacia la alza en la siguiente vela. ¿Listo? Que según el patrón va a ser alcista. ¿Listo? Ahora, esa es una opción que sería la más segura. ¿Cuál es la otra opción que es la más arriesgada? Que como que vemos que esta vela sigue manteniendo la estructura a pesar de esta vela bajista que como que rompe un poquito, entonces operamos hacia la baja acá.
asumiendo ese riesgo. Pero si queremos ser más conservadores, esperamos la confirmación de esta vela bajista y entramos hacia la alza acá. Ahora sí, ¿cuándo descartamos nuestro patrón de conteo de velas o nuestro ritmo del precio? Con esta vela alcista que operamos, ya que su cuerpo es exageradamente grande, rompe totalmente la estructura que teníamos acá y ya el precio, pues como pueden ver, no respetó. Ya la estructura se deshizo totalmente y aún así podríamos tomar una operativa más. Ahora, una vez, ahora tenemos tendencia alcista fuerte. Ahora, tenemos vela bajista con un volumen poco volumen, mecha en la parte superior e inferior, el precio sube. Tenemos vela bajista de poco volumen, mecha en la parte superior e inferior. La estructura es muy similar y el precio vuelve a subir. ¿Listo? Ahora, de nuevo, tenemos una vela bajista con poco volumen y mecha en la parte superior e inferior. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Se repitió una vez, se repitió dos veces y se repitió una tercera vez. Entonces podemos entrar hacia la alza en esta vela. ¿Listo? Ya que vemos que el patrón se está cumpliendo con una estructura muy similar. De hecho, podemos ver que esta es una de las que más se ha cumplido más similar y más parecidas son. Entonces vemos que acá el patrón es muy factible que sea respetado. E incluso podemos buscar operar la segunda vela también hacia el alza. ¿Por qué? Porque podemos ver que vela bajista, dos velas suben, vela bajista, dos velas suben. Entonces, a partir de esta que está cumpliendo por tercera vez, podemos buscar operar las siguientes dos velas. Ya tercera y cuarta vez es mejor que no las busquemos operar. ¿Por qué? Porque en esta tercera vela el precio puede ir subiendo, ¿listo? Pero al final, incluso en los últimos segundos, puede terminar siendo una vela de este estilo con mecha, así como han sido sus anteriores velas bajistas. ¿Listo? Entonces tenemos más probabilidades en contra que a favor. Entonces mejor no operamos esas tercera y cuarta vela. Solamente operamos la primera y segunda, que es más que suficiente. ¿Listo? Y ya vemos después que la estructura se empezó a romper. Ya tenemos, uy, disculpen, eso no era lo que quería hacer. Tenemos vela bajista con, sí, poco volumen, pero no tenemos mecha en la parte superior. Sí en la inferior, pero no en la parte superior. Ahí ya nos empieza a romper un poco la estructura. Esperamos una vela de confirmación que suba, pero como vemos la vela no subió. Terminó siendo dos velas bajistas. Listo, dos velas bajistas después de la que consideraríamos la cuarta repetición de nuestro conteo de velas. ¿Sí? Como pueden ver, primera, segunda y tercera vez la respeta perfectamente, pero a partir de la cuarta ya es un poco más difícil. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Eso sería todo por esta clase de conteo de velas, de ritmo del precio. Una clase larguísima, 53 minutos. Me disculpo con ustedes, muchachos, pero pues bueno, es un tema un poco complicado de explicar, pero lo haya explicado de la mejor manera, me lo entiendan y lo incluyan en su operativa. ¿Listo? Ojo, esto no lo manejen como una estrategia, manéjenlo como un complemento, una herramienta más al momento de operar, una herramienta más en sus estrategias. Pero recuerden, muchachos, siempre, no me crean, a mí no le crean a nadie. Siempre busquen más información sobre los temas que yo les estoy enseñando. Busquen comparar la información que yo les doy con otros traders. ¿Listo? Busquen tener un pensamiento crítico. Busquen primero practicarlo antes de tomarlo en sus estrategias y arriesgar su dinero con esto. ¿Listo? Siempre recuerden hacer eso con toda la información que ustedes reciban de cualquier persona. ¿Listo? Es lo más seguro y es lo más sano que ustedes pueden hacer para ustedes y para su dinero. ¿Listo? Nos vemos.